una alegría reunirme nuevamente con ustedes. Y bueno, aprovechando esta fiesta, esta solemnidad que es hermosísima de San Juan Bautista, de ser valientes, ese es el pensamiento que yo les he preparado, porque San Juan Bautista, como dice la Sagrada Escritura, ha venido con el espíritu del profeta Elías. Elías cuando apareció, apareció como fuego, ¿no? Y realmente, de hecho, Dios cuando se lo llevó en un carro de fuego, porque esa es la función del profeta, ¿no? Quema como fuego. Fuego, por un lado, porque es el amor de Dios, ¿no? Nos trae el amor de Dios, pero por otro lado ese amor tiene que quemar, ¿no? La palabra de Dios necesariamente viene a quemar en nosotros lo que no es de Dios. Nosotros, decía el padre Castellani, se ha formado en nosotros una estructura del pecado. Desde tantos años que vivimos, bueno, nacimos con el pecado original, hemos cometido pecados, por años se ha formado, sin que nos demos cuenta, una estructura de pecado en nosotros. Y Cristo, como su nombre lo indica, Él es Yeshua, el Salvador, Salvador, ¿no? Él viene a salvarnos de eso, a curarnos, ¿no? Y lo cual es un proceso, es algo muy doloroso, ¿no? Como alguien que tal vez haya experimentado, esté experimentando el cáncer, va a hablar con el médico y entra un proceso muy doloroso, ¿no? De la quimioterapia, etc. Bueno, Cristo tiene que hacer lo mismo con nosotros espiritualmente, ¿no? Tiene que romper en nosotros esa estructura del pecado, ¿no? Y por eso es como fuego. Por eso el profeta, cuando venían por un lado con un mensaje muy bonito del amor de Dios, de esperanza, y por otro lado con un mensaje durísimo. Y así es San Juan Bautista. San Juan Bautista, el mensaje que cuando él aparece, más o menos a los 32 años, aparece como un león, ¿no? Con las palabras agrias de los profetas, ¿no? Raza de víboras, generación adúltera, corazones de piedra, falsos hijos de Abraham, árboles sin fruto, buenos para el fuego, árboles muertos listos para el hacha, ¿no? Bueno, ese es lo que San Juan Bautista le decía a la gente, y de modo especial a las autoridades religiosas, civiles y religiosas. Entonces es un mensaje fuerte, fuertísimo. Y cuando la gente le decía, bueno, se humillaba, ¿no? Los que se humillaban y le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para cambiar, ¿no? Entonces él se ablandaba y les imponía los mandatos de la ley natural. No le venía con todo lo que los fariseos, los saduceos le enseñaban a la gente, las miles de leyes de la ley talmúdica que ni ellos podían cumplir, ¿no? Simplemente le decía a todos que cumplan su deber de Estado, ¿no? Su deber de Estado, a los soldados que sean buenos soldados, etcétera, ¿no? En el deber de Estado se resume todos nuestros deberes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que reza mucho, pero no cumplen bien su deber de Estado, ¿no? No son buenos hijos, no son buenos estudiantes, si son jóvenes, no son buenos vecinos, no son buenos padres, no educan bien a sus hijos, no son buenos profesionales en el trabajo, hacen el trabajo a medias. Entonces, esa persona que no hace bien su deber de Estado, no va a cumplir tampoco en los otros ámbitos de su vida la ley de Dios. Pero si uno se dedica a cumplir bien, como San Pablo le decía a las mujeres se salvarán por la crianza de los hijos, que hoy en día suena muy antifeminista, ¿no? Eso dice San Pablo, las mujeres se salvarán por la crianza de los hijos, porque ese es uno del deber profesional de una mujer, que no es el único, pero haciendo bien ese deber de Estado a la mujer casada, se salva por eso, ¿no? Entonces, también, incluso pasa en la iglesia, habemos sacerdotes que podemos rezar mucho, pero no sabemos cumplir bien nuestro deber de Estado como pastores, como guías, etc. Pero ahí está la cosa, que hay que saber discernir también lo justo de lo injusto, ¿no? Nosotros, por ver tantas muertes, ¿no? De modo acá, en especial en Guayaquil, se han dado tantas muertes, entonces la gente entra en miedo, entra en pánico, ¿no? E incluso las autoridades entran en pánico. Entonces, todas las leyes que se dictan muchas veces son movidas por el miedo, ¿no?
Y eso es todo lo contrario de lo que hay que hacer. En una situación así tan delicada, hay que pensar fríamente, no dejarse llevar por el miedo, por los particulares, ¿no? El gobernante al menos tiene que tener esa visión panorámica, ¿no? Y una de las cosas que se ha dejado de lado es la parte espiritual del pueblo. Se ha tratado al ser humano como si fuera solamente un pedazo de carne. La ideología comunista, ¿no? O liberal también, ¿no? El hombre no tiene alma, o si la tiene no importa, eso es el campo privado, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser como San Juan Bautista, los pastores, comenzando por el Santo Padre, los obispos, tienen que ponerse como San Juan Bautista, como el león. No digo que vayan a la pelea con el gobierno, porque hay que mantener una armonía entre el poder civil y el poder religioso, que siempre ha sido difícil, siempre en la historia de la Iglesia, aun cuando los reyes han sido muy católicos, ha sido tenso. Se han necesitado grandes hombres en ambos lados para llevar una armonía. Pero también está lo que dice Cristo en el Evangelio el domingo pasado, es un evangelio hermoso. No les tengáis miedo, dice Cristo, le está diciendo a los apóstoles, después de haberlos elegido, les dice que los va a mandar como ovejas en medio de lobos. No les tengáis miedo. Incluso les dice, aunque les maten el cuerpo, no les pueden matar el alma. Entonces, si ni siquiera a la persecución tenemos que tenerle miedo, ¿por qué también a un virus? ¿Por qué temer un terror a que yo me pueda morir? Moriré, como dice Cristo, hasta los pelos de mi cabeza están contados. O sea, moriré cuando Dios diga que yo voy a morir. Tampoco que me estoy exponiendo locamente a la enfermedad, pero tampoco me puedo ir al otro extremo de tenerle un terror, esconderme. Hay que lograr un justo medio, ¿no? Y sobre todo una fortaleza espiritual, psicológica, ¿no? Bueno, cada uno tiene que formar su propio criterio también en el tema respecto de la salud, ¿no? Este ha sido el mío y les cuento, digo, porque necesitamos, como San Juan Bautista, rezar mucho, discernir cuál es la voluntad de Dios, no hacer lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace, ¿no? Ni dejarnos llevar por el miedo. Pidámosle a San Juan Bautista ser un poquito como leones, como él era, ¿no? Denunciar al mundo sus pecados. La Iglesia sigue teniendo ese deber, que más que a un virus tenemos que tenerle miedo al pecado. ¿Y quién le tiene miedo al pecado? Pecan el mundo sin ningún problema. Entonces, la Iglesia tiene que volver a levantar su voz, ¿no? Bueno, al menos nosotros, los que Dios nos toque el corazón, que Dios nos dé esa fortaleza, ¿no? O sea, tenemos un hogar de niñas, unas 90 niñas que las monjitas cuidan, así que fue a celebrarles misa y yo les decía, o sea, muchas veces nosotros somos como gatitos, ¿no? Y tenemos que ser como leones, con esa fuerza, convencidos de la misión a la que nos llamó. La misión de San Juan Bautista, y esto es interesante, hoy se celebra como solemnidad el nacimiento de San Juan Bautista. Los demás santos, por lo general, se celebra como fiesta, que es un grado un poco menor, por así decir, ¿no? Pero para la Iglesia San Juan Bautista es tan importante porque él conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Él representa a todos los profetas anteriores, a Moisés, a Abraham, a toda la humanidad que esperaba a Cristo. Él la carga, por así decir, en sus espaldas, y a él le toca conectar esa humanidad que esperaba con el esperado, con el Mesías. Porque la misión de él fue sencillamente esto, y decir, ahí está, ese es el Cordero de Dios. Esa fue la esencia de su misión, para eso Dios lo mandó, ¿no? Decir que, porque ninguno puede venir y decir a mí, Dios me habló que funde una nueva religión. No, Dios no va a hacer algo así, y menos algo tan grande. Tiene que conectarse con la verdadera religión que viene desde Adán, ¿no? Pasando por Abraham, por Moisés. Entonces, Cristo también lo presenta a San Juan Bautista como una carta de presentación, como diciendo, yo no vengo como un usurpador, un soñador, o sea, como en los Juegos Olímpicos, cuando se van pasando la antorcha o se van pasando un objeto para seguir corriendo, San Juan Bautista también es así, ¿no? Llego a Cristo, el Antiguo Testamento toca al Nuevo, ¿no? Y muy importante, es verdad, porque para ser valiente como San Juan Bautista hay que prepararse como San Juan Bautista. San Juan Bautista, sus padres los llevaron desde pequeño
eso da a comprender la Biblia, al desierto. Obviamente no es que lo dejaron botado en el desierto, ¿no? Sino que probablemente lo dejaron con esta comunidad de esenios que vivían, que eran como una especie de monjes o de ermitaños que se dedicaban a rezar, a hacer mucho ayuno, esperando la venida del Mesías, esperaban al Mesías. Entonces probablemente San Juan Bautista se crió con ellos, estudió las Escrituras, porque estos esenios estudiaban mucho, la meditaban. Entonces, esa es parte de nuestra preparación, estudiar también, ¿no? Hoy me decía una niñita del hogar, padre, ¿cómo hago yo para tener más fe? Lo mismo, ¿no? Me decía una niñita de 12 años, porque a veces yo dudo, dudo de mi fe. Bueno, hay que estudiar, o sea, porque toda la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo como Dios, de la iglesia, hay tratados hermosos que ya se han preparado. Entonces, tratar nosotros en la medida que podamos de profundizar. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿No? ¿Cómo demuestro que Dios existe? ¿Cómo le demuestro al mundo que Jesucristo es Dios? ¿No? Intelectualmente también tenemos que prepararnos. Espiritualmente, por otro lado, meditando, rezando, teniendo una vida espiritual seria, ¿no? Entonces, las dos cosas, el corazón y la mente. San Juan Bautista se preparó unos 32 años en el desierto, o unos 30 años en el desierto. Entonces, también nosotros necesitamos una preparación para ir y dar testimonio ante el mundo, ¿no? Quiero mostrarles, aquí tengo la reliquia del Padre Pío, que es una venda, un trocito de venda empapado en sangre del Padre Pío, que nuestro obispo auxiliar nos trajo desde Italia cuando fue allá hace unos 2, 3 años. Así que la gente siempre puede venir acá a venerar la reliquia, pedirle al Padre Pío gracias, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.